pequeño recuento antes de que se incorpore el resto de compañeros. A ver, ¿llevan qué tantos semestres bajo esta modalidad? Sí, claro está. De clase en línea. Casi un año, ¿no? Casi un año. Bueno. ¿Esto ha tenido o sienten ustedes que ha tenido algún efecto en su vida personal? Pues lo ha tenido de cualquier forma, ¿no? Pero además, qué otras consecuencias? Laborales, quienes estaban trabajando, pues de alguna manera, de alguna forma, pues tenían dedicado este tiempo a su estudio, ¿no? Quienes estaban laborando, pues estaban laborando en otro turno, en un turno, no creo que se le haya modificado mucho. Quienes no estaban laborando, ¿sienten ustedes que ha influido? Uh-huh. Ya. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, pues muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a los que se están incorporando. Pues vamos a iniciar dentro de unos 5 minutos, ¿les parece?
Muy bien, bueno, ya vamos a dar inicio pues para a ver también lograr nuestro objetivo pronto, y entre más pronto nos desocupemos, pues yo creo que mejor para todos. Muy bien. El objetivo un poquito de esta sesión va a estar relacionado pues con el trabajo que ustedes están entregando o que van a entregar pues con los tiempos más o menos establecidos. A ver, dudas, aclaraciones sobre ese trabajo que alguno de ustedes pudiera haber tenido o que le surgió en su lectura, en su exposición, en su trabajo. Y retomar un poquito disculpe, Brandon, nada más para puntualizar este asunto. Retomar un poquito una vez que se aclaren dudas, preguntas, cuestionamientos, etcétera, que ustedes traigan o que ustedes hayan, como derivado del trabajo o de la lectura, se le hayan presentado. Independientemente de eso, retomar o cerrar la conversación que teníamos la sesión pasada acerca de la imperiosa necesidad de la política económica, de aplicar políticas económicas, y ya, o sea, es decir, la política económica es algo que no puede esperar, ¿no? Es algo súper necesario de acuerdo con cuando no hay coyunturas, pues a lo mejor la política económica programada anualmente, pues es suficiente. Pero cuando hay coyunturas, a fuerzas se tiene que modificar la política económica de un país. Eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Es la discusión que comentamos ya al final o a mediados de la clase pasada. Esa conversación, pues hay que cerrarla. Bueno, eso tan pronto como abordemos todas las dudas, etcétera, que hayan surgido de la lectura. Perdón, Brandon. Nada más le preguntaba de la estructura del reporte de lectura. ¿Sería puntualizar los puntos de interés y hacer un resumen tipo síntesis? Brandon, yo no sé si todo el mundo le esté escuchando igual, pero yo le escucho muy poco. ¿Podría subir el volumen si es tan amable? O a lo mejor mi computadora es la del problema. No, profe, yo también lo escucho así. Ah, muy bien. ¿Podría subir tantito su volumen? A ver, permítanme. Brandon, ¿escuchó? Sí, ya me cambié de micrófono. Muy amable. Le preguntaba por la estructura del reporte de lectura. ¿Busca que hagamos un tipo síntesis, un tipo de resumen o que puntualicemos los puntos importantes? Porque sí, la verdad me confunde un poco. Pues miren, es un resumen, ¿no? Un resumen y usted puede o puntualizar o qué sé yo, o reducir un texto, ¿no? Okay. De acuerdo, el resumen puede hacerlo de esas dos formas. Entonces, pero es un resumen, ¿no? Es una síntesis de su lectura, es decir, de cómo usted
hizo la lectura, ¿verdad? Ok. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Y sí les estoy pidiendo un límite, ¿no? ¿Qué tantas? No les menciono las cuartillas. No, no dice especificaciones, Ok, digamos. no. Correcto. Entonces, la especificación consiste en que un resumen es dos cuartillas, ¿no? Máximo. ¿De acuerdo? Nada de extenderse, pues, muchísimo. Por eso, ¿Cuánto? sí, mándame. ¿Cuánto era? ¿Una, dos? Dos máximo. Algunos maestros dejan tres cuartillas, pero bueno, pues ya es un control de lectura, es estrictamente un resumen, y entonces la verificación de que alguien hizo una lectura, ahí debe contenerse cuando mucho en una cuartilla, ¿no? Muy difícilmente para cualquier individuo, pues, puede vamos a dudar de quien hace una síntesis en una cuartilla no es de un libro, no tan solo de un ensayito, de un libro, inclusive en una cuartilla, dos cuartillas, ¿no? Muy bien. Profe, buenas. Haciendo. Sí, ¿alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. A ver, entonces, algún comentario, alguna precisión, algún elemento que les haya quedado de la lectura, o que si no lo han hecho, a lo mejor, bueno, también pueden preguntar, ¿no? Bueno, ¿y por qué un marco? ¿Qué es un marco? Desde el punto de vista práctico, ¿qué es un marco? En fin, todo eso también es parte de una pregunta, de un comentario, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguien que quiera comentar? ¿No? Si no, para pasar entonces al punto que hemos dejado un poco a medias, ¿no? En la sesión pasada estábamos comentando sobre el asunto de por qué es necesario, o sea, que hay dos tipos de política económica. Desde el punto de vista, esto lo vamos a ver después con mayor precisión. Hay políticas económicas desde el punto de vista estrictamente temporal, es decir, basados en el tiempo. Hay políticas económicas de corto plazo, hay políticas económicas de mediano plazo y hay políticas económicas de largo plazo. A ver, es un poquito igual o muy parecido al proceso de planificación, la política económica. Políticas económicas de corto plazo, ¿cuáles? Estrictamente las anuales. Es decir, todos los años se llevan a cabo políticas de corto plazo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué a fuerza se tienen que llevar políticas de corto plazo? ¿Saben por qué? Porque hay sometimiento de cuentas públicas o presupuestos anuales al Congreso de la Unión por parte del presidente de la República y por parte de los gobernadores todos los años. Entonces, esas propuestas de planes de cuentas públicas o de presupuestos anuales, como su nombre lo indica, anuales, pues lógicamente incluyen políticas. Inclusive cuando ustedes leen en las cuentas públicas que envía el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República, o que envían los gobernadores de los estados al Congreso local de cada entidad, en una parte de la cuenta dice política económica.
Me gustaría que lo constataran, es decir, no, nada de que, oye, es que yo creo que así es. No, no, no. Que lo constataran. Ustedes revisen una cuenta pública y hay una parte de ahí en donde se dice cada año que se envía criterios de política económica. ¿Sí queda claro? Sí. Entonces, esos criterios de política económica son anuales. Y las políticas económicas no anuales, sino a mediano plazo, ¿de qué plazo estamos hablando o qué tiempos? Estamos hablando de 1 año a 5 años. Eso es el mediano plazo. Y las políticas económicas de largo plazo ya están encuadradas desde 5 años en adelante. Es decir, tienen un encuadre temporal, pues lógicamente puede ser de 5 a 7 años, de 5 a 10 años, de 5, etcétera, etcétera. Es decir, también se le conoce en el mundo de la administración pública como multianuales o programas multianuales. ¿Me permiten tantito? Voy a cerrar aquí una puerta. Bájale a la voz. Son políticas multianuales, normalmente se les conoce de esa manera, porque dan entonces la idea de que estas tienen continuidad en el tiempo. No necesariamente son de cada año, sino pueden ser de mayor tiempo. Ese es el otro aspecto. Y en las de largo plazo son de perspectiva, también se le conoce como políticas económicas de perspectiva, ¿no? Perspectiva, ¿por qué? Porque ya rebasan casi prácticamente, en el caso de México, prácticamente un sexenio de gobierno. Y se plantean a largo plazo. Hay políticas de esa naturaleza en México, no somos en nuestro país, no hemos sido, no somos, vamos muy hábiles, todavía, o quizás el grado de, el grado de planeación de México no ha dado para hacer políticas de perspectiva, políticas económicas de perspectiva, inclusive ni planes económicos de perspectiva. Entonces, es lamentable, no crean ustedes que esto es muy, muy adecuado, pero bueno, pues quizás nuestros profesionales, planificadores, economistas, macroeconomistas, especializados, etcétera, especialistas o expertos en esta materia, pues no han logrado convencer también al ámbito de la política, ¿no? Al mundo de la política, al mundo de los diferentes actores de la política en nuestro país, para que nos metamos en ese ámbito de la planeación y de la planeación, pues tanto de la política económica como de la planificación en general, ¿no? En el caso de México. No ha prosperado, vamos, las políticas de perspectiva, las políticas económicas de perspectiva. Pero bueno, existen esos plazos y si no estamos hablando, si no existen en nuestro país, eso no quiere decir que no existan en otros países, que han tenido una habilidad increíble en algunos países para hacer políticas de largo plazo, políticas económicas, y que ha prosperado ampliamente. Muy bien, ese sería un poco desde el punto de vista temporal, serían los 3 tipos de política económica que se establecen o que se llevan a cabo en cualquier país. En cualquier país. Sin embargo, existen también ajustes a las políticas económicas, derivados ¿de qué? De lo que se conoce como las coyunturas. A ver, es una palabra a lo mejor nueva para algunos de ustedes, o no tan nueva para otros, pues, pero la coyuntura, ¿qué es una coyuntura? A ver, a mí me gustaría que alguien pudiera decirnos, hablarnos sobre el significado, a ver qué significa desde el punto de vista del diccionario la palabra coyuntura. Que alguien la buscara por ahí.
Es como algo importante, un hecho importante. Hecho importante, pero ¿qué es una coyuntura? ¿Tendrá una Sí. definición ahí a la mano? Déjame la busco. La voy a buscar. Sí, por favor. Dice, se denomina coyuntura al conjunto de circunstancias, hechos importantes o históricos, contingentes y cambiantes que determinan una situación. Ok, muy bien. Bueno, pues justamente ese es un poco el asunto, ¿no? Ahora sí, por eso la ocasión pasada que estuvimos hablando del asunto de la pandemia, pues estamos hablando de coyuntura justamente, porque esta coyuntura pues nos puso en una situación en la cual es absolutamente necesario plantear o formular una nueva política económica o una política económica que aborde esta nueva problemática que no estaba y como todo proceso o como todo acontecimiento inusual, disruptivo, ¿no? Es otro concepto, pues lógicamente que hay que abordarlo de una manera especial. Entonces, ahí tienen ustedes por qué es necesario, pues, entonces, el aplicar políticas económicas coyunturales cuando se presenten estas circunstancias, ¿no? Como ahora. Es decir, no hay posibilidad alguna de evadir el asunto, pues, es decir, no es que nosotros como somos mexicanos, no debemos de hacer o no podemos hacer eso. Es decir, no es un problema ya de nacionalidad, de tiempo, digo, de espacio, en donde surja una coyuntura de eso, pues tienen que hacerlo, ¿no? Imagínense ustedes, vamos, lo siguiente, a ver, para poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes van por un camino de terracería, vamos, en su vehículo, y de repente se les encuentran que la terracería casi se cierra porque hay dos grandes piedras en el camino. Bueno, entonces, la lógica, ¿cuál es? ¿Cuál es la lógica de cualquier hombre o mujer que racionalmente vaya conduciendo así? Pues se baja del vehículo, revisa las rocas, etcétera, le da vuelta al asunto y dice, bueno, por aquí, hasta aquí llegamos, vamos de vuelta irremediablemente porque aquí no vamos, o a menos que hagamos otro camino, ya, hagamos otro camino, exista la posibilidad de hacer un apalancamiento para quitar las rocas, lo que ustedes gusten o quieran, pero necesariamente tienen que tomar medidas, de lo contrario, para no pegarle a su vehículo, para que no queden ustedes sin vehículo y sin poder llegar al objetivo, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro? Es decir, ¿por qué? Porque tienen una situación imprevista. Así son las coyunturas. Desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde todos los puntos de vista. Esa es una coyuntura. O sea, ante eso, ustedes tienen que tomar medidas que no estaban previstas. Pues claro que no estaban previstas, pero las tienen que prever, ¿no? Es decir, con esa lógica, es como tienen ustedes que abordar el asunto de las políticas económicas especiales para el caso de la política económica en México, ¿ya? Entonces, un poquito vamos a tener entonces esa situación. Y la sesión pasada, nosotros analizábamos el aspecto del PIB, el asunto del PIB, el asunto del desempleo, el asunto el asunto del ciclo económico también.
el ciclo económico, ¿cuáles son el ciclo económico? Después lo vamos a tener que hacer referencia al ciclo económico, pero el ciclo económico no es más que esa evolución estadística del comportamiento de las circunstancias, del comportamiento de las circunstancias económicas en una escala, en cualquier escala progresiva desde el punto de vista desde el punto de vista de su medición, pues, ¿no? Estamos midiendo, el ciclo es el movimiento o el periodo que hace una economía en sus 3 o 4 fases de evolución, que es la fase, la fase crítica o fase de crisis económica, y luego sigue la fase de recuperación, y luego sigue la fase de auge de la economía, y luego la fase depresiva que va hacia abajo para llegar nuevamente a la crisis, y luego a la recuperación, luego al auge, y luego su etapa de depresión, etcétera, etcétera. Es decir, es la medición sucesiva en una escala de medición estadística del comportamiento de una economía. O un ciclo, como su nombre lo significa o lo dice, es el periodo en que se cierra el círculo, se abre y se cierra un círculo, ¿no? Recuerden ustedes, un ciclo viene de una vuelta. Entonces, es una vuelta periódica que sufre cualquier proceso y con sus respectivas mediciones en el universo. A ver, recuerden ustedes, hay un ciclo de vida de los seres humanos. Eso es un ciclo. ¿Cuál es el ciclo de vida? Nacimiento, desarrollo, existencia de familia, qué sé yo, creación o de familia, en fin, por el ser humano, y luego viene su fase de depresiva y de muerte, ¿no? A ver, el ciclo comienza con el nacimiento y luego sigue su evolución, su niñez, su adolescencia, su juventud, etcétera, etcétera, su vejez, y vámonos para abajo, ¿no? Ese es un ciclo. ¿Sí queda claro? Ese es un ciclo. Lo mismo las empresas. Si los individuos tienen ciclos, las mercancías, y eso es lo que seguramente están viendo en mercadotecnia, tienen un ciclo de vida. Las empresas tienen ciclos, los gobiernos tienen ciclos, etcétera. No todo mundo tiene ciclos. Es decir, todos los procesos medibles, conmensurables que nosotros vemos en el universo tienen ciclos. Es decir, eterno, pues solamente quizás el universo, y eso con sus bemoles, ¿no? Es decir, los ciclos van a aparecer y son susceptibles de ser estudiados por en cualquier proceso, ¿no? de vida, de lo que vemos en el universo. Ahora bien, desde el punto de vista de la economía también, pues, hay ciclos económicos, y estos ciclos, lógicamente, son interrumpidos en un proceso de coyuntura. Este ciclo económico de México, por ejemplo, estamos hablando del caso mexicano, pues lógicamente que también fue interrumpido, y entonces justamente es un problema cíclico, el que también afectó la coyuntura de la pandemia y de todo esto que estamos comentando. Por lo tanto, se tienen que tomar medidas. Y bueno, entonces, decíamos, afectó pues el asunto, todos esos asuntos. Ahora bien, las medidas de política económica que se tienen que tomar tienen cuando menos 3 grandes componentes que ustedes un poco ya lo han visto en las lecturas que han llevado hasta ahora. ¿Cuáles son esos grandes componentes o 3 grandes instrumentos de la política económica?
la política fiscal, la política monetaria y la política del gasto público, ¿no? Entonces, esos tres componentes, ¿cómo hay que aplicarlos para esta coyuntura? A ver quién me puede decir. La vez pasada, pues, comenzábamos a analizar algunos elementos de política fiscal necesarios para solucionar el problema de la coyuntura actual de México. A ver, pero entonces, otros componentes de la política fiscal que es necesario tomar en consideración, u otros componentes de la política monetaria y la política del gasto. A ver quién me puede un poco decir. No importa que se equivoquen, o sea, aquí no se trata de que nos equivoquemos y estemos a la casa de a ver quién se equivoca. No, no, no. Estamos en el punto de las proposiciones. Profe, pregunta. Mándeme. Dijo que los tres componentes de la política económica era la fiscal. ¿Cuál otro? Política monetaria. Ajá. Y política del gasto público. Ok, gracias. Y pueden haber, algunos especialistas hablan de las políticas del comercio exterior, etcétera, etcétera. No, es decir, no crean que son las únicas, pues son las tres más importantes. Así pudiéramos presuponer, ¿no? Las tres más importantes, de los tres instrumentos en los que el gobierno tiene que actuar irremediablemente y puede hacerlo en cualquier parte del mundo, es en esos tres. Pero indudablemente que también puede influir en varios más, en muchos más, ¿no? Sí, sí queda claro, Itzel. Pero estamos hablando de esos tres componentes fundamentales, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, digamos, ¿qué otros aspectos modificarían ustedes de una manera rápida para un poco inducir a que la economía se estabilice? Para el desempleo, ¿qué vimos? A ver, ¿quién dio algunos elementos para el desempleo? ¿Cómo reducir el desempleo? Pues creo que a veces, bueno, en Estados Unidos lo que hace el gobierno le da dinero a las empresas para que las empresas le puedan pagar a sus empleados y no los tengan que correr. Okay. Entonces, aquí no sé si México lo haga también. Bueno, ha habido una negativa sistemática del gobierno, en este caso del gobierno federal, a hacer eso, ¿eh? Ha habido una negativa sistemática. Se dice que el gobierno no está para solucionar los problemas de la empresa, etcétera, etcétera. Es decir, y entonces, porque si nos ponemos en ese plan, las empresas pueden decir lo mismo. Bueno, yo no estoy para solucionar el problema del empleo de nadie. Y entonces, a ver, háganle como quieran los trabajadores que fueron despedidos. No sé si me explico. La verdad de las cosas es que el gobierno sí está para solucionar los problemas, no tan solo de la empresa, sino de la mayor parte de los habitantes o de la totalidad de los habitantes de un país. Pues eso es su función. Es decir, no le va a solucionar, no le va a regalar nada, pues, pero el problema es que ese es un poco el objetivo superior de todo Estado. Todo Estado o todo gobierno, pues tiene dentro de, pues es un gobierno de todos. No sé si quede claro, este también es un problema de comprensión, a veces que se nos complica hacerla, ¿no? Pero no debe haber mucho problema. A ver, los gobiernos dimanan de un partido y tienen un interés político ideológico. Los partidos, todo partido tiene un interés político e ideológico. Y el poder presidencial de un gobierno en cualquier país del mundo deriva de un partido y de esa ideología. Pero una vez que llegó al poder, tiene que gobernar el gobernante, no para el partido ni para su ideología, tiene que hacerlo para todo el mundo. Ese es el verdadero problema del poder, jóvenes. Esa es la comprensión que uno tiene que tener del poder. Si ustedes llegan por un partido a ser gobernantes
o gobernadoras, gobernadores de un estado, de un país, bueno, todo el mundo sabe eso, que son de un partido, etcétera, pero no pueden gobernar para su partido, ni para los militantes de su partido. Tienen la estricta obligación de gobernar para todos, para los que votaron por ustedes, pero también para los que no votaron. Tienen que gobernar y gobernar bien para sus amigos y para sus enemigos, para todo mundo, es decir, son gobernantes para todos, de todos. Y entonces ese es el gran dilema y es uno de los grandes problemas que tienen de comprensión las democracias modernas, no tan solo modernas, las democracias en general, siempre han tenido ese problema, ¿no? Es decir, que el gobernante se monta en el sentido de que, oye, es que yo llegué gracias a mi partido. No, señor, usted llegó, eso sí, puede ser gracias o no gracias a su partido, o a sus simpatizantes, pero usted tiene la obligación de gobernar para todos. Ese es el dilema. Y si no estaba preparado para gobernar para todos, craso error, porque así lo pueden bajar, ¿no? Y lo curioso del caso es que, y sobre todo en este ámbito de la coyuntura provocada por la pandemia, ha habido varios casos de gobernantes que ya los bajaron del poder en sus respectivos. Bueno, el primer caso que tienen ustedes y el más conocido universalmente es el de Donald Trump. Donald Trump, les aseguro que no quería de ninguna manera retirarse del poder. Absolutamente estaba convencido de que debería de seguir, ¿no? A ver, pero ¿qué pasó en Estados Unidos? Pues, no hubo de otra, jóvenes, ¿verdad? Porque había una mala decisiones de política económica aplicadas con respecto a la pandemia. Y vámonos para abajo. La diferencia es que en el caso de Donald Trump, pues lo bajaron electoralmente, como se debe de bajar, pues desde el punto de vista de las democracias, o sea, a través de los votos. Pero hay otros casos donde han sido bajados, corridos prácticamente del poder, desplazados y corridos del poder. Es decir, que la gente no se esperó, no espera, ¿no? Simple y sencillamente el gobernante es abandonado a su suerte. Oye, maestro, pues búscale por otro lado, usted está queriendo gobernar no sé para quién, pero no está gobernando para toda la sociedad. Y en ese sentido, vámonos, o sea, viene contundentemente un movimiento que le pone final rápidamente a su proyecto. Entonces, que a mi juicio, ustedes pueden decir, bueno, pues son medidas muy drásticas que se han adoptado en algunos países. Pueden ser lo que sean, jóvenes, pero recuerden ustedes que los buenos gobernantes, igual como todo en este mundo, lo tienen que demostrar en los momentos críticos. El buen gobernante se demuestra no en las épocas felices, en las épocas en que todo está normal. Ahí no se mide si hay buenos o malos gobernantes. Normalmente porque todo el mundo sabe que es una vida, es una época de relativa normalidad y que todo el mundo va a salir adelante. Pero en las épocas en donde hay crisis y obviamente la gente está desesperada, está angustiada, además porque aparte de su situación personal, pues está la situación de una pandemia, de los efectos de una enfermedad. Entonces hay zozobra, hay muy poca esperanza o desesperanza, pudiéramos decir. Y entonces, lógicamente que en esos momentos pues se actúa también con decisiones llevados por ese tipo de actitudes. Ahora bien, pero lo más importante, pues, finalmente, es que los gobernantes entiendan. Yo creo que eso es lo más cuerdo, lo más sano,
que entiendan que ante una situación coyuntural que todo mundo sabe que no es culpa del gobernante, esa es la otra cuestión, que no es culpa del gobernante. O sea, a ver, pues, por más metido que esté un gobernante en muchas cosas, pues lógicamente que no fue el que originó la pandemia, ¿no? Y el que está provocando una serie de desajustes en todo el mundo, pues claro que no. Todo el mundo sabemos eso, pero el problema es que ahí donde sí le toque la responsabilidad de modificar, de tener la posibilidad de modificar medidas de tipo económico, como estas pues que mencionamos, pues lógicamente que tiene que hacerlo. Y ahí sí es culpa del gobernante hacerlo o no hacerlo. Sí queda claro eso. Es decir, eso porque también es muy importante que nosotros quitemos el ruido que mete el asunto de que hay personas que están culpando o que culpan pues a un gobernante de la pandemia en sí. Pues eso es absurdo. No, él no tiene por qué tener o cargar con esa culpa, porque no es provocada por él. De lo que sí tiene que cargar es de estar haciendo lo humanamente posible desde el punto de vista de la economía, de la actividad económica y en este caso de la política económica para modificar. No sé si quede claro esto. Ahora bien, por eso yo les pregunto, la vez pasada estuvieron dando medidas muy eficaces, algunos de ustedes estuvieron pensando fórmulas muy eficaces para reducir el desempleo, para lograr que algunas familias en extrema pobreza, por ejemplo, también tuvieran recursos o tuvieran acceso cuando menos a la alimentación, porque pues están en la pobreza extrema antes de la pandemia. Ahora con la pandemia, pues imagínense ustedes cómo está la gente, mucha gente que sin empleo, sin recursos, pues tiene que comer y tiene que vivir. Y luego está el asunto también de que si se tienen recursos, ¿a qué se tienen que disponer? ¿En qué se tienen que aplicar esos recursos? Ese es otro aspecto. Es decir, y si no se tienen, ¿qué tan válido es que el gobierno solicite deuda pública para solucionar problemas de la economía de un país? Ese es otro aspecto que hay que considerar. Ante una coyuntura que ojalá nunca le sucediera a cualquier ser humano, a una coyuntura de enfermedad, de necesidad imperiosa de recursos, uno esté pensando en que los bienes que uno tiene, llámese propiedades, terrenos, llámese vehículos, llámese casas, etcétera, etcétera, pues no los quiere vender para no malgastarlos. Cuando tiene una necesidad urgente a la cual le tiene que hacer frente. Yo no sé si algunos de ustedes lo hayan escuchado, pero hay un dicho muy popular, muy coloquial que dice, bueno, pues los bienes son para hacerle frente a los males, ¿no? ¿Para qué queremos los bienes? Sí, para tenerlos ahí o para solucionar los males que se nos presenten. Pues justamente los bienes son para solucionar los males. Y uno, jóvenes, ¿qué es lo que hace? O si esto lo preguntan, lo consultan con sus padres, con las personas mayores, pues oye, hijo, pues, o hija, pues es lo que yo tengo que hacer. Lo que tuve que hacer es malgastar un bien porque tuve que solucionar este problema. ¿Sí me explico? No es responsabilidad entonces, pues, de una persona que vendió un bien mucho menor de su precio, pues con tal de solucionar el problema que le aquejaba.
Sí queda claro ese asunto. Ahora bien, lo mismo sucede a nivel de país. No es de ninguna manera el propósito de un gobierno que piensa bien, o sea, bien pensado, el tener que endeudarse para hacer frente a una crisis, jóvenes. No es de ninguna manera un buen pensamiento decir, no, es que yo no me quiero endeudar porque nunca voy a querer endeudar a los mexicanos porque, porque otros lo hicieron. Es decir, no es absolutamente una posición sana ni racional desde el punto de vista económico, ¿no? Siguiendo la lógica más elemental. Hay otras lógicas, además, de por qué no es sano, pero la lógica más elemental es que, señor, pues, o sea, si hay que darle de comer a la gente, si hay que darle empleo a la gente, y nadie lo hace más que el único que lo puede hacer es el gobierno, y para hacerlo el gobierno tiene que endeudarse porque no tiene o porque no quiere o gastar, etcétera, etcétera, lo que hay. Entonces, no hay otra más que endeudarse. Y si los gobiernos, porque además tampoco los organismos financieros internacionales son damas de la caridad. No están esperando que ustedes les pidan o que ningún gobierno les pida para dárselo. Es decir, tienen ustedes que negociar con mucha habilidad, con mucha destreza en los foros financieros internacionales. ¿Cuáles son estos foros financieros internacionales? Después tenemos que verlos o si no es que ya lo han visto ustedes, con detenimiento: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, qué sé yo. Todos esos son los organismos financieros internacionales. Y entonces son los únicos capacitados, con capacidad de hacer grandes préstamos a cualquier país, ¿no?, que lo solicite y que tenga que llevar a cabo procedimientos para que se otorguen esos préstamos, ¿no? Ok, pero sí me explico. Es decir, ellos tampoco son así como pan Bimbo, como lo dicen luego, ¿no? Es decir, no están esperando que algún gobierno les pida para decirles, sí, manito, aquí está, yo le voy a dar lo que usted guste. No, le van a pedir una serie de requisitos, una serie de procedimientos para otorgarles no quizás el monto solicitado, sino un 20 o 30 o 50% menos de lo solicitado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco el punto, jóvenes, que tenemos que tener muy claro. Y yo creo que no hay mejor ejemplo de ver para qué sirve la política económica que el recurrir a este ejemplo de la pandemia y los efectos y consecuencias que ha tenido en la modificación de la política económica de todo el planeta, de todos los gobiernos del planeta. Es decir, no crean ustedes que es un caso, pues no es un caso, si por eso es una pandemia global, es una enfermedad con consecuencias globales, mundiales. Y entonces lo mismo que está sucediendo aquí, está sucediendo en el último país del mundo. ¿Sí me explico? En el último país del mundo, los jóvenes ahorita, y como ustedes, están tomando cursos vía estas plataformas o estas modalidades, están conectándose además con sus familiares en otras partes del mundo mediante estas vías, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, porque es un problema global. ¿De acuerdo? Y entonces, si es un problema de esta naturaleza, ¿por qué entonces en algunas formas tenemos que actuar dadas las circunstancias y en otros procesos no se actúa de acuerdo con las circunstancias? Pues no. Es decir, en todos los procesos y actos
se tiene que tomar en consideración las circunstancias, ¿no? Y si las circunstancias están así, pues ni hablar, pues tenemos que adecuarnos a esas circunstancias y punto, ¿no? No buscarle muchas explicaciones teóricas al asunto, sino asumir que tenemos el compromiso y bueno, y vamos a salir adelante, ¿no? De cualquier forma. A ver, bueno, eso es un poco lo que yo quería comentarles. A ver, ya recojo entonces opiniones de ustedes de otras propuestas que hagan para cómo aplicar políticas económicas adecuadas. Muy bien. A ver, ¿alguien que se le ocurra? En el plano, vamos, en el plano del desempleo ya vimos, en el plano ¿cómo se llama? En el plano de los recursos energéticos, por ejemplo, del uso de los energéticos que han estado haciendo crisis inclusive, ¿no? El problema energético ya se nos está volviendo muy, muy complicado. El de las energías limpias, sobre todo, se nos ha complicado. Ahí hay medidas también que se tienen que tomar urgentes, ¿no? Bueno, ¿qué otros elementos? En el plano de la sobrevivencia, por ejemplo, miren ustedes, yo siento que ahí se tiene que apelar a un criterio, porque los criterios de política económica se modifican con las coyunturas. Miren, yo creo que hay un criterio que tiene que tomarse muy en consideración ahorita. El asunto de las becas prometidas, por ejemplo, por el gobierno actual, a personas que no trabajan, a personas jóvenes que no trabajan, o que no estudian, que no trabajan y que no estudian, los famosos ninis, hay un ofrecimiento de 3,600, me parece, pesos mensuales. Es una franja considerable de jóvenes. Yo pienso que mínimamente, por lo que va de la pandemia, se debiera de reformular esos apoyos para ese tipo de personas y entregárselos a gentes que carecen totalmente de empleo, que carecían de empleo inclusive antes de la pandemia y que ahora están en condiciones sumamente difíciles. Y hay una cantidad enorme de esas personas. Eso por un lado. Esos programas dedicados a apoyar a determinados sectores sociales que no lo necesitan tanto como otros sectores que ya estaban desfavorecidos antes inclusive de la pandemia. Entonces, que sí necesitan ser apoyados. Yo pienso que allí debe de aplicarse. Y como todo en este mundo, ¿no? Es decir, no importa que se pida disculpas, etcétera, etcétera, que se hagan las exhortaciones que sean necesarias, pero no es tan importante apoyar a un joven que no estudia ni trabaja en estos momentos como apoyar a una familia que no tiene empleo y que necesariamente está en condiciones muy difíciles en este momento. Pero bueno, junto a eso, quizás haya otros también individuos, ya sea que están en el margen del desempleo, al margen del empleo, pues, o en el desempleo, y que necesariamente también tengan que ser apoyados, ¿no? Ese es otro aspecto. Yo siento que sí hay que canalizar mucho más apoyo, un apoyo urgente al sector médico y de salud en todos los niveles.
y de alguna manera fortalecer al sector educativo. Fortalecer al sector educativo también en todos los niveles. Es decir, y ahí, por ejemplo, yo no sé si ustedes han logrado escuchar un planteamiento, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido, no de la salud, perdón, sino de la UNESCO, de la Organización de la Educación Mundial, en el sentido de que sí es conveniente que las clases presenciales se vayan restableciendo poco a poco y con todos los cuidados del mundo, pero que se restablezcan. Inclusive, la UNESCO está haciendo ponderaciones de que también la educación superior se vaya restableciendo poco a poco en el sentido presencial, dado los problemas todavía para que funcione al 100% de esta manera, de manera no presencial. Es decir, y que haya una óptima utilización del conocimiento, de la información, etcétera, por todos los involucrados, ¿no? Tanto maestros como alumnos. Ahora bien, esos son planteamientos que están surgiendo, que han surgido y que están surgiendo en el ámbito mundial, de que, bueno, está bien con todo y lo doloroso que es, que sí hay contagios, que hay que cuidar, que hay que preservar la sana distancia, los cubrebocas necesarios, en fin. Pero si los alumnos de un grupo, por ejemplo, con un número más o menos como el de ustedes, bueno, no se trata de que todos vayan, que todos vayan a un curso, vamos el mismo día. Se trata de que haya una espacialización de cada uno de un grupo numeroso, pues que vaya la mitad un día y la mitad otro día, ¿no? Pero que comiencen a realizarla, o la cuarta mitad, qué sé yo, os digo la cuarta parte, ¿verdad? Qué sé yo, pero un poco que ya comience un poco a garantizarse otra vez las clases presenciales en todos los niveles educativos. Ese es un planteamiento que viene cobrando fuerza en el ámbito de los organismos mundiales y de alguna manera son recomendaciones o sugerencias a los encargados o a los responsables de los ámbitos educativos en cada país. Bueno, junto con eso, pues hay otras recomendaciones, pero fundamentalmente recuerden ustedes, las políticas económicas se adoptan y se toman con los organismos económicos, con las secretarías, que tienen que ver con la economía de un país, ¿no? Cuando hablamos del caso de México, ¿quiénes son los órganos económicos? ¿Quiénes constituyen el gabinete económico de cualquier gobierno en México? A ver, ¿qué secretarías? ¿Quién me dice? El SAT. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de administración tributaria, pero es en general la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Quién más? Aparte de Hacienda. Eso esa es una información necesarísima, o sea que ustedes deben de tener a la mano. Es la Secretaría de Economía, como su nombre lo indica, en primerísimo lugar. Es la Secretaría de Economía. A ver quién tiene ahorita en sus manos, quién está dirigiendo la Secretaría de Economía. ¿Quién sabe? Hace un mes estaba de una doctora Márquez, Ayala, no recuerdo su nombre,
en sus apellidos. Esta doctora fue sustituida por Tatiana Cloutier, una senadora que ocupa actualmente en este momento en la Secretaría de Economía, ¿ya? En la Secretaría de Hacienda pues está el doctor Arturo Herrera, o maestro Arturo Herrera, está dirigiendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué otro organismo económico tiene una importancia también en el gabinete? Pues el Banco de México, jóvenes. El Banco de México, a fuerza del gobernador, o no sé, tiene recuerden usted que es un organismo autónomo, tiene su importancia fundamental para la economía dentro del gabinete económico, ¿no? Es el gobernador del Banco de México, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretaria o la secretaria en este caso de Economía. ¿Y qué otro organismo económico? El SAT ya está incluido dentro de la Secretaría de Hacienda. Recuerde que el SAT es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿verdad? Antes, creo que ahora, pues esos son tres organismos fundamentales en materia del gabinete económico. Antes había la Secretaría de Comercio Exterior, creo que ya desapareció. Si existe esa secretaría, pues lógicamente que está integrando el gabinete económico, la Secretaría de Comercio Exterior. Entonces es el presidente de la República y esas 4 secretarías son las encargadas o responsables inmediatas de o en todo momento de la política económica. A eso se le conoce pues como gabinete económico, es decir, es un espacio dentro de las secretarías de gobierno que existen en el país, en donde se tiene que elaborar, diseñar o rediseñar continuamente la política económica de México. Es decir, durante el tiempo que dura un gobierno. Y no hay, como ustedes saben, ahí no hay ni horarios, ni excusa posible para decir, no, es que, fíjese que ahorita no, no. Es decir, se tiene que trabajar día, noche, etcétera, pero se tiene que garantizar, ¿no?, que los problemas de política económica se resuelvan, ¿no?, adecuadamente. Muy bien. Entonces, esos son los elementos, ¿no? Ahí tienen ustedes. Y por otro lado, y bueno, qué bueno que ya mencionamos esto, porque la mayoría económica van a originarse ahí. ¿Sí me explico? Si ustedes accesan a Banxico, que así se le conoce al Banco de México, a las oficinas o a los portales que tienen internet, van a tener acceso a toda la documentación económica del Banco de México. Si ustedes accesan a las páginas de la Secretaría de Economía, van a tener acceso a toda la documentación económica que proporciona la Secretaría de Economía. Ahí vienen las estadísticas, etcétera, etcétera. Y si ustedes accesan a las páginas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo mismo, van a tener toda la información estadística y económica. Y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o a veces si desapareció la Secretaría de Relaciones Exteriores y fue absorbida por la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Economía van a tener acceso a lo que es la balanza de pagos y
y vamos, los movimientos económicos internacionales que se están originando. Deben de saber, ustedes ya no es motivo de prácticamente de comentarlo mucho aquí en materia del gabinete económico, el organismo al cual ustedes van a recurrir durante toda su carrera y después de su carrera, ya como profesionales de licenciados en negocios e innovación económica, va a ser al INEGI, al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática que se llama INEGI. Entonces, eso denlo por, vamos, no lo he comentado, pero es una información que es de primerísima importancia para que ustedes la tomen en consideración. Es decir, permanentemente tienen que estar consultando a INEGI. Si es en materia de datos para política económica, de datos para efectos de población, comportamientos de población, para inclusive llevar a cabo encuestas o sondeos en materia de mercadotecnia. Es indudablemente necesario. Es más, yo pienso que habrá que preocuparnos porque tengamos charlas con los académicos o especialistas del INEGI. No sé, pues ahorita es un poco más complicado a través de este medio, pero ya que se restablezcan las clases presenciales, pues es necesario que el director o qué sé yo, junto con los especialistas, tengamos 1 o 2 sesiones, ¿verdad? De toda la importancia estadística que maneja y lo útil que les puede ser para todo tipo de investigación y análisis, ¿no?, económico, el INEGI, ¿no? Y que tengan sus cuentas ahí, o sus formas de accesar lo más rápidamente posible. Eso es un poco lo que podríamos comentar hoy con respecto a este aspecto. ¿Qué otro elemento quiero comentarles? Nada más, antes de concluir, les quiero decir, no les dejé una tarea, ni les voy a dejar tarea, no les voy a seguir dejando tarea. Lo que sí les voy a dejar es un documento, 2 documentos. Un documento de un economista del siglo pasado, que ya hace mucho tiempo falleció este hombre, y que fue uno de los más férreos críticos del socialismo y de las economías, de esa naturaleza. Y por lo tanto, pues que favorecía un poco la existencia del capitalismo o las relaciones capitalistas de producción. Pero no crean ustedes que este economista, no obstante que atacaba o que hacía estos planteamientos férreos en contra del socialismo, lo hacía de una manera irracional o una manera absolutamente poco cuerda, ¿no? Van ustedes a poder disfrutar la lectura de este economista von Mises. No recuerdo si es John o cuál es su nombre, pero es von Mises. Un economista austriaco, creo nacionalizado en Estados Unidos, y que en el siglo pasado fue uno de los hombres más incisivos en criticar no tan solo el socialismo, sino también la intervención económica del gobierno, del Estado en las economías privadas. Entonces, von Mises le da a ustedes una cultura de lo que algunos economistas raros, por cierto, muy raros, casi todos los economistas defendían fervorosamente el socialismo.
y von Mises, junto con otros economistas norteamericanos o nacidos en Norteamérica, nunca creyeron en eso y se apartaron totalmente de esa creencia. Y dieron sus razones, ¿no? Sumamente magistralmente expuestas, o sea, desde el punto de vista académico, de por qué ellos no creían en eso. Entonces, voy a proporcionarles esa lectura, se la voy a asignar a cada quien para que la tengan el fin de semana y puedan darle una buena lectura. Y vamos a hacer una especie, o sea, yo quiero que la lean, no se las dejo de tarea, pero vamos a hacer un sorteo la próxima sesión para que sorteados, ya los que estén en clase, les toque participar y dar su punto de vista. ¿Les parece? Es decir, por un sorteo aleatorio, quien esté presente le corresponda dar su punto de vista. Eso implica que tengan que leer, que tengan que preocuparse por darle una lectura a eso. Y les voy a dejar también un artículo que eso es poco relevante, un artículo de un servidor de mi creación, fue creo yo hace unos 2 o 3 meses, que se conoció, que le denominé la crisis, la política económica del populismo. Es un documento muy corto, de 2 cuartillas, 1 cuartilla y media creo, pero que también les da una idea de cómo a veces hay diferentes tipos de políticas, ¿no? Desde el punto de vista de cada gobernante. Y bueno, y en todo caso, si ustedes observan allí algunos elementos, bueno, pues qué bueno. Pero la idea es que lean, que se informen. El mundo es de quien está informado, jóvenes, y está informado, bien informado, ¿no? Es decir, no es de todos, pues. Entonces hay que leer, hay que documentarnos y hacer, son documentitos muy cortos, pero que les dejan toda una serie de elementos que les permiten más o menos apreciar el mundo donde vive de una manera más con más amplitud, ¿no? Muy bien. Eso es un poco lo que quería comentarles. A ver, alguna duda, algún comentario. Todo bien. ¿Todo bien? Alberto, muy bien. Bueno, pues si no tienen un mayor comentario, pues hasta aquí la vamos a dejar. Y yo les voy a pedir que dentro de todo, pues dejen un espacio dentro de su fin de semana, un espacio para la lectura de estos materiales. No les va a llevar más de 10 minutos, 15 minutos, quizás 20. Y pues todo lo demás que lo disfruten, como solamente hay que disfrutar, saber disfrutar en este tipo de situaciones, ¿no?, que estamos viviendo. Cada momento hay que disfrutarlo, jóvenes, de una manera muy, muy agradable, ¿eh? Muy bien. Pues que tengan un buen fin de semana, entonces, y si no hay otros comentarios. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe. Pues que un excelente día. Sale, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, profe. Gracias, saludos. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.